somos. Entonces, Compañeros en Salud, nosotros decimos CES porque es más corto, Compañeros en Salud es una organización que se fundó hace muchísimos años, por ahí de los 90s, ¿okay? Se fundó primeramente en un sitio, en un país que se llama Haití, ¿okay? Entonces, esto es lo que lo que dice la persona que fundó la organización. La persona que fundó la organización es el doctor Paul Farmer y decía que la idea de que algunas vidas importan menos es la raíz de todo lo que está mal en este mundo. ¿Por qué él decía eso? Él pensaba que desgraciadamente en la mayor parte del mundo los recursos generalmente se van a las personas que tienen más dinero, ¿no? Y a las personas que no tienen tanto dinero, las personas pobres o que viven en estados de vulnerabilidad, son las que menos recursos les llegan. Y cuando decimos menos recursos, no solamente es que no llega tanta economía o dinero, incluso hablamos de luz eléctrica, agua potable, educación y salud. Y si pensamos en que la salud es un derecho humano, pues es una necesidad básica que se debería de cumplir en todas las personas, incluso a las más vulnerables. Entonces esta frase habla mucho acerca de que cuando alguien no recibe recursos porque está en un estado de vulnerabilidad, pues está súper mal, ¿no? Las personas que fundaron la organización con Paul Farmer es el flaquillo que está allá arriba, ¿ok? Y el señor que está en medio se llama Jim Kim y la señora que está de este lado es Ofelia Dahl. Miren, aquí están ellos ahorita. Eso es cuando estaban jovencitos en los 90s y se fueron a Haití, y esta es de recientemente, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos, los tres eran estudiantes de medicina en ese entonces y se dieron cuenta que así como aquí en México, o bueno, en todo el mundo tenemos la epidemia del COVID, en Haití también estaba sucediendo una epidemia en ese momento. Ellos se fueron a intentar ayudar a las personas de Haití siendo estudiantes de medicina y se dieron cuenta que nadie les mandaba recursos, ni medicamentos, ni nada. Entonces ellos se iban a Estados Unidos, robaban en sus hospitales medicina y cosas y regresaban a Haití y se lo daban a la gente para tratarlos de sus enfermedades, y se dieron cuenta que esas personas se empezaron a recuperar. Más adelante ellos decidieron fundar allí un pequeño sitio donde tenían una clínica y daban consulta y atención y seguimiento a las embarazadas, pacientes crónicos con tuberculosis, con VIH, ¿ok? Y de pronto, 20 o 30 años después, actualmente en Haití tienen ya como 3 o 4 hospitales súper grandes donde la organización junto con el gobierno dan atención a las poblaciones más vulnerables, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de la organización? Actualmente nuestra organización se encuentra en 14 países diferentes. ¿14? Sí, en todo el mundo. Siguen en Haití, estamos aquí en México, hay una sede en Perú, hay una sede en varios países de África, incluso en Kazajstán, allí por Rusia. Ahí también tienen una sede donde trabajan con personas que tienen tuberculosis y que son muy pobres. En Estados Unidos trabajan en todas las reservas de los indígenas, bueno, no todas, pero en algunas de las reservas más grandes de indígenas americanos. Y si se dan cuenta, lo que une a todos estos sitios donde está trabajando la organización, en inglés se llama Partners in Health, en español es Compañeros en Salud. Todos los países donde ellos están son países que son muy pobres o muy vulnerables y que el acceso a la salud es difícil. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es proveer una opción preferencial en salud para los pobres. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Establecemos relaciones de largo plazo con organizaciones hermanas. Eso quiere decir que nosotros nos unimos con otras organizaciones como nosotros. Por ejemplo, hasta hace poco nosotros trabajábamos con Heifer International. No sé si han escuchado de Heifer. Heifer es una organización que va a comunidades rurales y da animalitos a las familias. Y lo que ellos hacen es que cuando la familia logra reproducir esos animalitos, esa familia le pasa animalitos a otra familia. El chiste es que esa familia vaya pudiendo autosustentarse con sus animalitos, ya sea gallinas, puerquitos, reparte abejas, reparte diferentes tipos de crianzas de granja, ¿okay? Y la cosa más importante que nosotros hacemos es que nosotros trabajamos con la Secretaría de Salud Pública.
todos los sitios en donde estamos trabajamos en alianza con la Secretaría de Salud Pública. No podemos hacer nuestro trabajo sin ellos. Entonces, por eso aquí abajo dice, nos guiamos de recursos institucionales y académicos más renombrados para llevarle a las comunidades más pobres y enfermas pues un recurso de solidaridad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Perdón, es esta. Entonces, nosotros estamos en el estado de Chiapas, pues ustedes son chiapanecos, ¿ok? La mayoría, no, todos son chiapanecos, ¿no? Orgullosamente chiapanecos. Entonces, pues como ustedes saben, Chiapas es un estado que tiene casi 5 millones de habitantes, ¿ok? Y más de está comprobado a nivel nacional que Chiapas es el estado más pobre de México, teniendo más del 70% de su población viviendo bajo la línea de pobreza. Eso quiere decir que de cada 10 personas que existen o que viven en Chiapas, 7 viven en estado de mucha pobreza. ¿Okay? Entonces, si son personas que viven en comunidades, en ejidos, en colonias, pues, ¿no? Incluso personas que viven en Comitán o en San Cristóbal de las Casas o incluso en Tuxtla viven bajo la línea de pobreza, pero pobreza urbana, ¿okay? Entonces, es un estado con mucha pobreza. Actualmente, el área de influencia que nosotros tenemos nosotros estamos en 10 clínicas. Ahí dice 11, pero actualmente solo estamos en 10. Bueno, que si contamos el centro de salud de Jante son 11. Nosotros trabajamos actualmente en 11 clínicas, 11 centros de atención primaria. Estamos en la casa materna que que conocen ustedes, que está aquí al lado del Hospital Rural Comunitario, y también colaboramos con el Hospital Básico Comunitario de aquí, de Ángel Albino Corzo. ¿Okay? ¿Cuál es el área que estamos atendiendo? Directamente atendemos más o menos una población de 25,000 habitantes, pero sacando las estadísticas de los pacientes que registramos, esto es hasta el año pasado, estábamos teniendo como 65,000 habitantes, pero actualmente sacamos las estadísticas hace poco y ya le estamos pegando a los 100,000 habitantes, o sea que más o menos 100,000 personas se ven impactadas con el trabajo que nosotros estamos haciendo en esta zona, ya contando la casa materna, el hospital básico y las clínicas. ¿Okay? Estamos en 2 jurisdicciones, por cierto. Trabajamos con la jurisdicción 10, que es la de Motocintla, y con la jurisdicción 4, que es la de aquí de Villaflores, ¿verdad? Entonces, pues si vieron ustedes el mapa de Chiapas, nosotros actualmente estamos aquí, que es Jaltenango, ¿okay? Esta comunidad que ven acá es Reforma, ahí ninguno de ustedes va a ir, allí hay un enfermero que lleva como 16 años trabajando ahí, súper buena onda, que está con uno de nuestros pasantes, y este es el resto de las comunidades donde nosotros estamos. Este es el área de Motocintla, ¿okay? Entonces aquí está el letrero, que es la más lejana, Soledad, Honduras, Matasanos, Capitán, mira, faltan comunidades aquí, Letrero, Soledad, Honduras, Matasanos, Capitán, Laguna, Monterrey, Plan de la Libertad, entonces nosotros estamos por acá, Jaltenango, esto es Reforma, Salvador Urbina, ok. Entonces, este es más o menos el mapa, esto es Juris 10, esto es Juris 4, Tapachula está más o menos por acá, Motocintla está más o menos por aquí, ok. Y pues bueno, trabajamos solo con una comunidad IMSS. De hecho, creo que aquí se puede ver más fácil. Pues aquí está. Letrero, Las Honduras, Matasano, Capitán, Laguna del Cofre, Reforma, que está allá arribita, Jaltenango está en verde y aquí está el resto de las comunidades. Si se dan cuenta, todo esto es la reserva de la biosfera del Triunfo. Entonces, nosotros ya estas comunidades que están de este lado, por allí, están bien cerquita de la reserva de la biosfera del Triunfo, las comunidades. Como ya les había dicho, lo que hacemos es una amistad entre nosotros, la comunidad, Secretaría de Salud Pública y algunas universidades que son las que mandan a los pasantes. ¿Okay? Este es nuestro equipo. No sé si ya conocen a la doctora Valeria Macías. Okay. Para los que no la conozcan, está allá arriba, la cachetona aquí abajo soy yo.
Y esa es nuestra jefa, que es la doctora Sheila Davis. Ella es enfermera, de hecho, y actualmente es la directora de toda la organización. De todos los países, ella es la directora, es la enfermera Sheila, la licenciada Sheila Davis. La Teología de la Liberación fue fundada por este sacerdote que se llama Gustavo Gutiérrez. Él es salvadoreño. Empezó más o menos entre los 60s y los 70s, cuando empezaron los movimientos sociales importantes de América del Sur. Empezaron a haber muchos levantamientos de los gobiernos en contra de las poblaciones, y entonces Gustavo Gutiérrez y los sacerdotes que seguían este movimiento, Gustavo Gutiérrez es jesuita, entonces, y los sacerdotes que seguían este movimiento religioso, como el obispo Samuel Ruiz, ellos decían que uno no puede ser cristiano incluyendo a los católicos, si uno no acompaña todos los días a las personas más vulnerables y a los pobres. Si tú no puedes brindar tu servicio a las personas más vulnerables, que es lo que Jesucristo hacía, no puedes llamarte que eres cristiano, ¿no? Y entonces él tenía esto que dice, pero las personas pobres no existen como un hecho inevitable del destino, porque no es su destino ser pobres. Él decía, los gobiernos deben de apoyar a todos para que todos seamos iguales. Entonces, ser pobre no es algo natural, ser pobre no es como, fue el destino de esa persona nacer pobre, eso no es así. El gobierno y los gobiernos deberían de preocuparse porque todos seamos iguales, ¿no? Entonces decía, su existencia no es políticamente neutral y no es éticamente inocente. Eso quiere decir que se tiene que poner atención en ellos, ¿ok? Los pobres son un producto del sistema en el que vivimos, y cuando dice sistema se refiere a los gobiernos, y por el que somos responsables, o sea, dice, todos los que podemos estudiar, los que podemos comer todos los días, los que tenemos accesos a más servicios, todos somos responsables, ¿no? Son los marginados de nuestro mundo social y cultural, los oprimidos, el proletariado explotado, aquí abajo dice, por lo tanto, la pobreza de los pobres nos es un llamado a la acción asistencial generosa, sino que es una demanda para construir un orden social diferente. Él decía, tenemos que poner manos a la acción. Esto no es como que, ay, pobrecitos, un día le doy 10 pesos a un niño que viene aquí a verme al carro, ¿no? No quiere decir que esté mal, o sea, sí hay que hacerlo, pero él decía, hay que hacer algo para realmente ayudarlos todos los días, ya sea ofreciendo nuestro servicio como profesionales, ayudando a las causas que nos defiendan, etc. Entonces, ese es el motivo por el cual nuestra organización existe, ¿no? A pesar de que no seguimos una corriente religiosa, somos neutrales, o sea, no quiere decir que solo aceptamos católicos, no, nada, pero la filosofía de esta corriente teológica fue la que inspiró a sus fundadores para crear la organización. ¿Queda claro? Solo los hice bolas. No, está claro, perfecto. Entonces, tenemos varios programas, algunos van a tener la oportunidad de conocerlos, algunos no. Hay unos que voy a mencionar más profundamente y otros que solo los voy a pasar súper rápido porque a lo mejor no van a tener el chance de convivir con ellos. Uno de los programas que tenemos es el programa de supervisión o mentoría en sitio. A los supervisores sí los van a conocer, sobre todo porque van a estar yendo a las comunidades a visitar a los pasantes y a ustedes para ver cómo están, qué están haciendo. El programa de supervisión que nosotros tenemos no es como el que normalmente estamos acostumbrados como profesional de la salud. Yo me acuerdo que como profesional de la salud a mí me enseñaron que la supervisión era llegar y castigar. Ah, no lo hiciste mal. Ah, está bien, entonces estás castigado, ¿no? Entonces, eso no es lo que hacemos. Nosotros más que una supervisión hacemos una mentoría. Llegamos, vemos qué se está haciendo y si algo falta, preguntamos, ¿por qué falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar para que esto se haga? Eso no quiere decir tampoco que somos barcos y que, está bien, si no se hace, no pasa nada, ¿no? Solamente quiere decir que si en algún momento ustedes se traban y dicen no sé cómo hacer esto, pueden con toda confianza acercarse y decir no sé cómo hacerlo, necesito apoyo, alguien me puede ayudar, y es algo que nosotros apreciamos, ¿okay? Es mejor que nos digan no sé cómo hacerlo, no sé cómo seguir, por favor alguien ayúdeme, a solo no hacerlo, ocultarlo y que luego pasen cosas más graves, ¿okay? Acompañantes comunitarias, a ellas sí las van a conocer.
Entonces, las acompañantes comunitarias son un grupo de mujeres de la comunidad, generalmente son mujeres, solamente en una comunidad hay un hombre, pero son mujeres de la comunidad que trabajan con nosotros. Realmente la mayoría son voluntarias, excepto las de Laguna, que ellas sí se les está pagando una beca por lo que hacen, pero la mayoría de ellas son voluntarias. Ellas lo que hacen es seguir pacientes que tienen problemas. Por ejemplo, si un paciente diabético no se está controlando, nuestro primer pensamiento no es como, qué terco este paciente que no se toma su medicina, sino preguntarnos por qué no toma su medicina. A lo mejor tiene un problema en casa, a lo mejor está muy viejito y se le olvida tomar sus medicamentos. Entonces se le asigna un acompañante que lo visita una vez por semana, 2 veces por semana, si el paciente va mejorando hasta una vez al mes, para recordarle sus pastillas, para decirle cuándo tiene cita, para apoyarlo si necesita algo. Hay acompañantes que a veces acompañan personas viejitas que ya no pueden hacer cositas en su casa y a veces llegan, los acompañan un rato, les ayudan a hacer cosas en la casa, que a veces no es su obligación, pero ellas son tan amables con sus pacientes y tan cariñosas que a veces se ponen hasta a barrer la casita de los pacientes que están más viejitos o más enfermitos, ¿no? En las de Laguna del Cofre, la diferencia y por lo que ellas se les está pagando es que el modelo cambió en esa comunidad. Estamos viendo a ver si funciona el modelo que ellas están haciendo, que ya no es solo visitar pacientes vulnerables, sino que ahora visitan a todas las casas de la comunidad preguntando si necesitan algo, si hay algún enfermo, si los niños se vacunaron, si hay alguna embarazada. Y si la familia dice, sí, tengo una embarazada, pero tiene pena de ir a la clínica, yo te acompaño. Sí, es que sabe que fíjese que no se ha vacunado mi niño, pero es que me queda lejos la clínica, tengo pena de ir, pues ver cómo se puede apoyar a esa familia, ¿no? Que encontrar un niño desnutrido, ¿cómo hacemos para apoyar al niño, no? Entonces el trabajo de esas acompañantes incrementó y por eso van a estar, por eso a ellas se les está pagando una beca. ¿Por qué les quiero contar del programa de acompañantes? Porque ellas ahorita con la epidemia del COVID las estamos entrenando, no a todas, solo las más jóvenes y que no tienen factores de riesgo, para que visiten casas donde hay un paciente con COVID. No van a visitar al paciente, lo que ellas van a hacer es visitar a la familia para ver si necesitan algo, sobre todo porque estamos intentando que las familias de pacientes con COVID se queden en casa para que no se esparza la enfermedad, ¿ok? Entonces, si la familia se queda en casa, pues ¿quién compra las cosas? ¿Quién sale por agua? ¿Quién trae la leña? Entonces ellas van a estar visitando para saber si hay necesidades y ver cómo se pueden apoyar, y para hacer entrevistas de, oiga, ¿hay algún familiar de usted que haya convivido con ustedes y que a lo mejor está enfermo, que podamos ir a visitar para ver cómo está, cómo sigue, como para hacer seguimiento de casos, ¿ok? Entonces, por eso es importante que conozcan el programa Acompañantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Todo muy bien. Programa de Derecho a la Salud es el programa de referencias. Este programa, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, esta paciente nos dio permiso de mostrar su foto. Ella era nuestra paciente, él es su esposo. Ella llegó con un tumor muy grande que no le permitía cerrar su boquita. Entonces llegó a consultar. Nosotros al principio dijimos, a lo mejor es cáncer, pero ya ven que en las comunidades es muy difícil que alguien acceda al hospital, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la región de Motocintla, que están tan aisladas muchas comunidades. Ella se debería atender en Tapachula. ¿Cómo le hace para llegar a Tapachula? Entonces el programa de Derecho a la Salud dice, ok, necesitas especialista, quieres ir a Tapachula, quieres tener tu tratamiento, perfecto. Entonces te vamos a ayudar con transporte. Si no tienes dinero para comer en Tapachula, te podemos apoyar para que tengas tu comidita, pero el chiste es que llegues a donde tienes que llegar para que te atiendan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tomamos de la mano a esta paciente, la acompañamos en todo el proceso. Resulta que no era cáncer, era un tumor benigno. Se le logró quitar en Tapachula y se le puso una prótesis para que no perdiera la forma de su cara. Es muy importante también para la salud, no solo que te quiten el tumor, sino que tú te sientas bien en todas tus esferas. Y quedó re bien. Ella está muy feliz, está muy contenta, terminó su tratamiento después de un año de estar en seguimiento. Y pues bueno, este es el programa de Derecho a la Salud. De hecho, si en algún momento en comunidad llegaran a encontrar un paciente que necesita ser enviado a alguna referencia, por ejemplo, encontramos un paciente con COVID que está muy grave, que no puede respirar, hay que mandarlo al hospital. Entonces
se manda al programa de Derecho a la Salud y ellos se encargan de hacer el traslado y de ver cómo apoyar al paciente. ¿Okay? Generalmente no trasladamos de la comunidad a Jaltenango. Les pedimos que al menos lleguen a Jaltenango y ya nosotros los llevamos a donde tengan que ir. En el caso de los de COVID, lo más probable es que nosotros los traslademos para evitar que se contagie más gente. ¿Okay? Pero estos detalles los vamos a ir hablando luego.